Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La figura del apóstol San Mateo nos representa a todos nosotros, que muchas veces podríamos haber pensado que por causa de nuestro historial, por los muchos pecados cometidos, nuestro turbio pasado y nuestros errores y defectos, nuestros traumas y complejos, sería difícil o hasta imposible que el Señor se fije en nosotros para hacernos discípulos suyos. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado. A veces nos cuestionamos y dudamos: ¿será que en verdad el Señor me ha llamado? A mí, siendo quien soy. A mí, siendo como soy. Pues fíjense qué hermosa noticia. Jesús sí se fijó. Jesús sí nos llamó. Y nos ha tomado en cuenta a nosotros pecadores, así como se fijó y llamó a Leví, Mateo. En este pasaje, San Marcos nos narra la historia del encuentro de Mateo con Jesús, un encuentro que cambió la vida de aquel recaudador de impuestos para siempre. Porque nadie se encuentra con Jesús y sigue su vida igual. Nadie. Frente a la presencia inconfundible de Jesús, todos nos vemos obligados a tomar una postura, un partido. O nos decidimos, nos levantamos y optamos por Él, como lo hizo Mateo, o le damos la espalda y nos alejamos, como lo hizo el joven rico. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago, y la muchedumbre le seguía y Él les hablaba. Qué hermosa imagen nos ofrece San Marcos. El Hijo de Dios sale de nuevo a caminar por la orilla del lago. Como Jesús, creo que todos los cristianos, sacerdotes y laicos, deberíamos salir más de nosotros mismos y de nuestros templos para ir a caminar por las orillas. Es en las periferias, es en las plazas, los parques, los mercados, donde hallaremos los más fieles discípulos y seguidores de Jesús. Caminando por la orilla es como Jesús halló a Leví, Mateo, así como antes había hallado a Simón y Andrés, Santiago y Juan. Quizás deberíamos también nosotros salir más de nosotros mismos y salir a caminar por las orillas. Al pasar, vio Jesús a Leví.
el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Leví, el hijo de Alfeo, estaba allí sentado en el telonio, es decir, en la oficina pública donde se cobraban los impuestos, cuando Jesús pasó. Es el quinto discípulo a quien Jesús llama. Jesús va completando su grupo y ahora escoge a un aduanero, un cobrador de impuestos. El Imperio Romano había organizado sistemáticamente la recaudación de impuestos y tarifas. Un recaudador, junto con una escuadra de soldados, se ubicaba a la entrada de las ciudades y allí cobraba las tarifas de las mercancías que entraban o salían de la ciudad. Es uno de esos publicanos, muy mal vistos por la población a quien Jesús llama. Leví, Mateo, el que más tarde escribirá uno de los 4 evangelios. Probablemente Jesús ya había conocido a muchas personas, entre ellas personas muy buenas y muy piadosas. Pero muchas de estas personas, que en apariencia eran buenas y piadosas, a la hora de la verdad, no se decidían a seguirlo. Y se iban quedando en el camino, se iban yendo por miedo, por conveniencia, por egoísmo. Otros se iban por orgullosos, porque no estaban decididos a negarse a sí mismos y a cargar la cruz y seguirlo. Otros lo seguían, sí, pero sin un verdadero compromiso. Ahora, en cambio, Jesús llama a uno de esos que son tachados por todos como un indigno pecador, y vaya sorpresa. Este sí que es capaz de dejarlo todo y responder a su llamado. Esto nos hace ver que, definitivamente, para el Señor Jesús no hay imposibles. Él no descarta a nadie, no da a nadie por perdido. Todo ser humano es un potencial discípulo. Él cuenta con todos nosotros, especialmente con aquellos a quienes nosotros muchas veces, sintiéndonos muy buenos, miramos de reojo y hasta despreciamos. Este es el Jesús del Evangelio, el que sana enfermos, el que expulsa demonios, el que toca a los intocables leprosos y se sienta a comer con los pecadores y los marginados. Al llamar a Mateo, Jesús agrega a un publicano, a un recaudador de impuestos al grupo de sus discípulos. Eso, sencillamente, era un escándalo, algo intolerable para las autoridades religiosas y para el pueblo mismo. Los publicanos tenían una pésima reputación. Eran considerados por los judíos tradicionalistas como unos pecadores públicos semejantes o incluso peores que los adúlteros y las prostitutas, con quienes habría que evitar todo trato. Ellos eran tratados como la escoria de la sociedad. Vivían marginados y despreciados por todos aquellos que en apariencia eran justos. Jesús, por su parte, no está de acuerdo con nada de estos prejuicios y no duda en llamar a un publicano para convertirlo en su discípulo. Jesús manifiesta su autoridad y manifiesta su libertad. Escoge a quien Él quiere, sin tener en cuenta las apariencias ni las opiniones humanas. Porque Jesús no mira como nosotros miramos. Él va más allá. Él mira el corazón de la persona.
Solo Él sabe qué hay en el interior del corazón. Jesús pasa y fija su mirada. Esa mirada de Jesús que todo lo transforma. Son hermosas las escenas del Evangelio en las que se nos describe la mirada de Jesús. Jesús mira a un hombre con un nombre concreto, Leví, Mateo, que está bien instalado detrás de su mesa de cobrador de impuestos. Mateo queda profundamente atravesado por aquella dulce mirada. Es que nadie nunca lo había mirado de ese modo. Nadie nunca le había mirado con amor. Mateo estaba muy acostumbrado a recibir las miradas de desprecio, esas miradas que insultan y humillan, miradas que hieren y que duelen en el alma. Veamos cómo Mateo nunca pudo prever el paso inesperado de Jesús que iba a cambiar su vida. Para Mateo, aquel era un día más cuando Jesús pasó y lo miró. Con esto, Jesús nos demuestra su soberanía en el llamado. No solamente llama a quien Él quiere llamar, sino que llama cuando Él quiere. Cuando uno menos se lo espera, Él pasa y nos llama. Jesús pasa y no ve a un sinvergüenza o a un ladrón. Ve a una persona, ve a un hombre, ve un nombre, Leví, Mateo, mira a un hijo de Dios y entonces lo llama. Sígueme. Y para sorpresa de todos y escándalo de los buenos y piadosos, aquel recaudador, aquel abusador de sus hermanos, aquel sinvergüenza, ladrón y pecador, escucha la voz del Maestro, se levanta de donde estaba y lo sigue. Lo que nunca habían hecho, ni siquiera habían pensado hacer los maestros de la ley, ni los fariseos, ni los escribas, ni los sacerdotes que estaban en el templo, lo hace Mateo, el recaudador de impuestos, es decir, dar un sí a Jesús. Eso sí, ellos ni daban el sí, ni dejaban que otros lo dieran. La llamada que le hace Jesús a Mateo ocasiona la segunda confrontación con los fariseos que, irritados, miraban de reojo el gran banquete que Mateo ofreció en su casa para celebrar su encuentro con el amor de Dios. Los fariseos puritanos y encerrados en su autosuficiencia lanzan un nuevo dardo. Recordemos que en el pasaje de ayer ya habían contrariado a Jesús porque se atrevía a perdonar pecados. Ahora lo cuestionan porque llama a publicanos y además come con ellos. ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Y entonces vemos con alegría cómo emerge la figura de Jesús como el buen pastor que sale en defensa de sus ovejas. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Este es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Con una libertad admirable, Jesús va a paso firme y seguro por su camino, anunciando la buena noticia a todos, incluidos los pobres y marginados, atendiendo por igual a unos y a otros, llamando a los pecadores a pesar de que sabe de las reacciones que va a provocar su actitud. Jesús no teme anunciar que la salvación es también para los débiles y enfermos. La salvación de Dios
no es sólo para los que son buenos, es para todo aquel hombre o mujer que, como Mateo, tenga el valor de levantarse de donde está para seguirle. Esto le va a costar la vida a Jesús. Claro que sí. Pero Jesús, el buen pastor, que es capaz de todo, incluso de dar su propia vida por sus ovejas. A todos los que no somos santos, los que somos pecadores, indignos servidores del Señor, a todos los que intentamos cada día seguirle a pesar de nuestros defectos y pecados, nos consuela mucho escuchar estas palabras de Jesús. Jesús no llama porque seamos perfectos, sino porque nos ama. A todos los excluidos, Jesús les abre las puertas. El deseo del Padre Celestial es que todos tengamos la posibilidad de participar del reino del amor, es decir, de la salvación. Nada más que decir, Dios es Dios, es su voluntad. Él quiere que todos nos salvemos. Todos somos criaturas muy amadas por Dios. Todos somos mirados con amor por Jesús y todos estamos siendo llamados. Escucha hoy su voz. Ven y sígueme. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.